Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente en el día de hoy iniciando nuestras sesiones de Derecho Civil, concretamente lo que vienen siendo los famosos derechos reales, es decir, los derechos, las facultades o los poderes que las personas tienen sobre sus bienes o sus propiedades para disponer libremente de los mismos. Esto es de acuerdo a lo que marca la ley, de acuerdo a lo que establece siendo la norma jurídica. De esta manera estamos viendo, compañeros, qué son los derechos reales y dentro de ellos, obviamente, lo que es la propiedad. La propiedad como el principal derecho de todos los derechos reales, como el icono, el prototipo de los derechos reales. En base a lo que es la propiedad, pues se desglosa o se deduce todo lo que vienen siendo los derechos reales, considerando, como lo hemos dicho, que el derecho, no dicho que la propiedad, viene siendo el icono, el prototipo, el ejemplo de lo que son los famosos derechos reales. Una vez que definimos en clase anterior lo que es el derecho real y lo que es sobre todo la propiedad como el derecho propio o el derecho prototipo de lo que son estos derechos reales, vamos a continuar analizando esta figura jurídica llamada la propiedad como parte fundamental dentro del derecho civil, como parte de lo que los seres humanos usted y yo tenemos o llevamos consigo con nosotros, a lo cual decimos que es mío, es o me pertenece o forma parte de mi propiedad, compañeros. Vamos a ver el día de hoy las formas para adquirir la propiedad, las maneras, los diversos estilos o los modos en cómo las personas podemos adquirir la propiedad de un bien y en consecuencia hacernos propietarios de ese bien y ser por tanto los dueños de ese bien, que al serlo en nuestro carácter de dueño o de propietarios nos faculta, nos autoriza para poder disponer libremente de dicho bien conforme a nuestros intereses, conforme a nuestros deseos, poder regalar, comprar, vender, traspasar, permutar, compañeros, lo que viene siendo mi propiedad y puedo hacerlo libremente sin la intervención de ninguna persona, de ninguna autoridad. Claro, hablamos en términos normales, en términos legales, sin hacer algo indebido o algo incorrecto. Estamos dentro de lo legal, somos libres para poder disponer de nuestras propiedades sin ninguna limitación, sin ningún problema. ¿Cuáles son estas formas de adquirir la propiedad? Es lo que vamos a ver el día de hoy, compañeros. Recordemos que hay dos formas de adquirir la propiedad, es decir, hay dos especies, dos tipos o clases o formas de poder adquirir la propiedad. Esas dos formas, o mejor dicho, estas formas son las adquisiciones a título universal o bien a título particular. Cuando adquirimos la propiedad o cuando somos dueños de algo, lo podemos hacer a título universal o bien lo podemos hacer a título particular. Otra forma de adquirir también la propiedad es bien sea adquisiciones primitivas o bien adquisiciones derivadas. Cuando lo obtenemos como una adquisición primitiva y cuando lo obtenemos tratándose de una adquisición derivada. Y por último tenemos también lo que viene siendo las adquisiciones a título oneroso, las adquisiciones a título gratuito. Es decir, muchas veces podemos obtener los bienes, nuestras propiedades, de forma onerosa. Esto es, pagando por ello un precio, pagando por ello una cantidad de dinero para que podamos ser dueños de ese objeto, de esa propiedad. Pero muchas veces también podemos adquirir la propiedad de forma gratuita, es decir, sin obtener, o mejor dicho, sin hacer pago alguno, contraprestación alguna, o realizar algo a favor de la persona quien nos está transmitiendo lo que viene siendo su propiedad. Como puedes ver, hay diversas formas de cómo podemos adquirir la propiedad, de cómo podemos adjudicarnos lo que viene siendo ese bien y formar parte de lo que viene siendo nuestro patrimonio. Puede ser a título universal o bien puede ser a título particular, que es lo que vamos a ver. De igual manera puede ser a título oneroso o puede ser a título gratuito. Es decir, que para poder adquirir ese bien o esa propiedad, tenemos que pagar un precio cierto y en dinero. O bien lo podemos disponer de ese bien de forma gratuita sin tener que pagar alguna contraprestación o tener que realizar el cumplimiento de una obligación. De igual manera lo podemos obtener de manera a título o adquisición primitiva o bien a título o adquisición derivada. Vamos por tanto a desglosar esas formas generales de adquirir la propiedad, sus especies, sus tipos o lo que vienen siendo sus.
¿Qué son las formas de adquirir la propiedad? Las formas de adquirir la propiedad son aquellas circunstancias o condiciones que permiten a los sujetos, a las personas de derecho, tener el dominio de los bienes, es decir, tener la propiedad de lo que vienen siendo los bienes. ¿Cuáles son las formas de adquirir la propiedad? Son las diversas maneras, los diversos modos en cómo las personas, usted y yo, podemos apropiarnos, podemos adueñarnos, podemos considerarnos titulares de un bien, de un objeto, y en consecuencia ser por tanto los propietarios, los dueños de ese bien, de ese objeto, al formar parte dentro de lo que viene siendo nuestro patrimonio. Dentro de las formas de adquirir propiedad existen las adquisiciones a título universal. ¿Cuáles son adquisiciones a título universal? Se presenta cuando se transmite todo el patrimonio de una persona, se transmiten los bienes como una universalidad jurídica, con todos sus bienes, derechos y cargas, o bien lo que vienen siendo las deudas. Es decir, cuando adquirimos de forma global, de forma universal, de forma total, de forma absoluta, los bienes que constituyen el patrimonio de una persona. Y en consecuencia, al transmitir la totalidad o la unidad de esos bienes, estamos transmitiendo los bienes como una universalidad jurídica. Implican todos los bienes, todos los derechos y a su vez todas las cargas y todas las deudas. No se nos olvide que el derecho patrimonial o que el patrimonio no solamente está conformado por lo positivo, es decir, lo que son los bienes y los derechos, sino que el patrimonio que conforma lo de una persona, lo que usted tiene, lo que yo tengo, también lo constituyen las deudas y las obligaciones, es decir, lo negativo. De tal manera, a título universal, es cuando adquirimos en su totalidad, conocemos en su universalidad jurídica, todos los bienes, todos los derechos, pero también adquirimos todas las deudas y todas las cargas. Adquirir un bien implica no solamente ser el dueño de ese bien, sino tener que cumplir con las obligaciones que implica ese bien. Adquirir una casa no solamente me permite o me faculta disponer de ella, estar dentro de ella, vivir dentro de ella y transformar o hacer algunas alteraciones en cuanto a sus cuartos o distribución de sus habitaciones, sino que también implica el que ahora yo tengo que pagar lo que es el predial, los servicios, la luz, el agua y todo lo que implica su mantenimiento para poder tener, por tanto, esa propiedad o esa titularidad. Porque, insisto, y recordemos, la propiedad y lo que viene siendo el patrimonio no solo implica lo positivo, es decir, los bienes y derechos, sino también implica las deudas y las obligaciones. Y todos los bienes, así como nos dan derechos, nos dan ciertos satisfactores, también necesitamos cumplir con ciertas obligaciones. El hecho de adquirir un carro, lo que me permite por tanto ser el dueño y el propietario y disponer libremente de ese carro, también me trae consigo la obligación de pagar la tenencia del vehículo, lo que se conoce como el referéndum, y todo lo que implica su mantenimiento, y todo lo que significa por tanto los gastos para el mantenimiento de ese coche, de lo que es la gasolina, siendo el cambio de aceite, hasta lo que viene siendo todo lo vinculado con cualquier refacción o reparación del que diciendo del mismo. Entonces, ¿cuáles son las adquisiciones a título universal? Las adquisiciones a título universal se presentan cuando se transmite la totalidad o todo el patrimonio de una persona. Se transmiten los bienes en su conjunto, en su totalidad, como una universalidad jurídica, lo que implica que se transmiten o se adquieren todos los bienes de ese patrimonio, que implican también derechos y también implican las cargas y las deudas. Reitero, porque el patrimonio, como vimos en clases anteriores y en materias, no solamente está conformado, constituido por lo propio, por lo positivo, por lo bueno, no serían bienes y serían derechos, sino que el hecho de adquirir un bien, el hecho de adquirir algo a nuestro favor, implica por tanto no solamente el poder disponer de ese objeto de ese bien, sino también el que tiene que cumplir con las deudas
con las obligaciones que implica la transmisión de ese bien, de ese objeto. Así como tengo el derecho de disponer libremente de la casa que adquirí, o bien para poder viajar del coche que adquirí, pues ahí tengo la obligación de pagar los gastos propios de lo que es el agua, lo que es la luz, lo que es el impuesto predial, entre otras muchas cosas, si es el caso o la situación de la casa. En el caso del coche, si bien puedo disponer de él y viajar libremente dentro de él, pues ya tengo la obligación de pagar lo que viene siendo la tenencia, el famoso referéndum, como no lo quieren llamar o no quieren pintar, aumentando que no hay pago de tenencia. E implica también el tener que cubrir pues todos los gastos propios de su mantenimiento, de su servicio, desde la gasolina hasta lo que viene siendo sus reparaciones mecánicas, etcétera, etcétera. Esas serían las adquisiciones a título universal. En contraposición tenemos las adquisiciones a título particular. ¿Cuáles son las adquisiciones a título particular? Esa transmisión se refiere a un solo derecho o bien se refiere a un bien en específico. Se trata solo de bienes determinados con sus respectivas cargas. Es decir, aquí no nos están transmitiendo o no estamos adquiriendo usted y yo la unidad, la totalidad de los bienes y derechos de un patrimonio, sino que solo de forma específica, de forma concreta, estamos adquiriendo un bien, una parte, algo, lo que viene siendo ese patrimonio, lo que viene siendo ese bien, y a su vez la respectiva carga del mismo. El hecho de que me estén transmitiendo, vamos a decir, la laptop de una persona, o que yo esté adquiriendo la laptop de una persona, pues es simplemente una adquisición a título particular, porque la persona de la cual yo estoy adquiriendo esa laptop a su vez pertenece a todo el patrimonio de la misma, pero yo la estoy adquiriendo a título particular. Es decir, son un bien en específico, son un bien del cual implican sus cargas, pero ya todo lo demás no lo estoy adquiriendo. ¿Cuáles son las adquisiciones a título particular? Esta transmisión se refiere a un solo derecho, a un bien específico. Se trata solo de bienes determinados con sus respectivas cargas. No estoy adquiriendo la universalidad, la totalidad de lo que viene siendo en consecuencia el famoso patrimonio de una persona, solamente una parte, solamente por tanto algo de lo que conforma la totalidad, la universalidad de ese patrimonio. Para que nos quede más claro de lo que viene siendo una adquisición a título particular, donde, insisto, solo estamos adquiriendo parte de la propiedad, parte de los bienes de la universalidad patrimonial de la persona. Vamos a mostrar por lo que viene siendo un ejemplo, que es el famoso legado. El legado, compañeros, es una adquisición a título particular, donde el legatario, es decir, el beneficiario, solo recibe un bien específico del caudal hereditario. Luego vemos sucesión testamentaria y veamos, y de hecho lo vimos un poco, la herencia y el legado. La herencia es cuando la persona, el heredero, es decir, el beneficiario, la persona a quien se le va a transmitir el patrimonio del fallecido o del testador, es en términos generales todo. Pero puede darse el caso de que muchas veces el testador designe o determine que ciertos bienes de forma específica, no sé, el coche, el juego de cómputo que tiene, algunas de las joyas, algunas, no todas las joyas, se las transmite o se las deja, no tanto como herencia, sino como legado a alguien de la familia. No le estoy transmitiendo la totalidad de todos mis bienes, sino una parte de esa totalidad se la estoy transmitiendo como legatario, es decir, como beneficiario, siendo por tanto titular de una parte del patrimonio. No podemos hablar de heredero, sino en este caso siendo titular de una parte del patrimonio del testador o de la persona fallecida,
entonces estamos hablando de un legado. Y la persona que recibe esa parte, ese bien en específico, se llama por tanto el famoso legatario, el beneficiario. ¿Qué es el legado? Es un ejemplo de una adquisición a título particular, donde el legatario, es decir, el beneficiario, solo recibe un bien específico del total, podríamos decir, del total del caudal hereditario, del universo total, diciendo el patrimonio de la persona que era titular y que dejó esa disposición. El legado se diferencia o se distingue, por tanto, de lo que viene siendo la herencia, porque el legatario, es decir, el beneficiario, recibe parte de ese patrimonio. En cambio, el heredero recibe muchas veces la totalidad, el universo de lo que viene siendo el patrimonio o los bienes de la persona de la cual estamos tomando lo que son sus propiedades, en base obviamente a una herencia, a una sucesión testamentaria. Como ejemplo de una adquisición a título particular está el legado, donde el legatario, es decir, el beneficiario, solo recibe un bien específico del total de la universalidad del caudal hereditario. Vamos ahora a otro tipo de adquisiciones, las adquisiciones primitivas y las adquisiciones con peros derivadas. Una vez que hemos visto las adquisiciones a título universal y las adquisiciones a título particular, de forma concreta el legado y por tanto el legatario. Ahora hablemos de las adquisiciones primitivas en contraposición o de forma complementaria a las adquisiciones derivadas. Es una adquisición primitiva. Es cuando el bien de que se trata ha sido propiedad de alguna persona con autoridad, supuesto que ocurre con los bienes sin dueño, donde el adquirente es el primero en tener la propiedad. Resulta que muchas veces nosotros adquirimos propiedad no siendo el primer dueño de los objetos, sino siendo quizás el segundo o el tercero. Porque antes de que yo adquiriera ese coche, o antes de que yo comprara esa casa, ya esa casa había sido vendida por otra persona, que a su vez se la vendió a la persona que ahora me la está transmitiendo. Puede ser que el coche que yo compre, como decimos coloquialmente, ya sea un coche usado. Usado porque veo que ya tuvo otros dueños, otros propietarios, que con anterioridad dispusieron de ese coche y que ahora pues deciden cambiarlo, deciden por tanto venderlo, decido por tanto yo adquirir. Y entonces yo no soy el primer dueño o el único dueño de ese bien, sino que ese bien ya había tenido a otros propietarios. Yo únicamente lo que obtengo es la llamada adquisición primitiva. Es cuando el bien de que se trata, no ha sido propiedad de alguna persona con autoridad. Es decir, yo me convierto en el primer dueño, en el primer propietario. Los coches de agencia, los coches nuevecitos, como decimos por ahí coloquialmente, pues no han tenido dueño. De la fábrica directamente salieron o fueron a lo que vienen siendo las agencias de los coches. Y uno va a esas agencias de coches a comprarse justamente eso, un coche nuevo. Un coche que no ha tenido dueño, sino que se dio directamente de la agencia. En ese caso, yo soy el adquirente, o mejor dicho, el propietario primitivo, el primero en adquirir ese bien, el primero en obtener ese bien, y que por tanto me convierte en el primer dueño, en el primer propietario. ¿Cuándo es adquisición primitiva? Pues cuando yo soy el primer propietario, el primer adquirente de ese bien, que a la fecha nadie había adquirido, nadie había comprado o nadie había obtenido. Las adquisiciones primitivas se presentan cuando el bien de que se trata no ha sido propiedad de ninguna otra persona con autoridad, supuesto que ocurre con los bienes sin dueño, donde el adquirente es el primero en tener la propiedad.
O somos los primeros propietarios de ese departamento, de esa casa. Estamos hablando de propietarios primitivos de adquisiciones, primitivas por ser los primeros. De ese bien que hasta antes nadie lo tenía como a título de dueño, sino que es de reciente fabricación, de nuevo producto que se está estableciendo en el mercado. Esas serían las adquisiciones primitivas. En contraposición o de forma complementaria a las adquisiciones primitivas, tenemos lo que vienen siendo las adquisiciones derivadas. ¿Cuáles son las adquisiciones derivadas en contraposición o en complementación a las adquisiciones primitivas? Las adquisiciones derivadas es cuando el bien de que se trata, del bien de que trata, ha sido propiedad de otra persona con anterioridad. Se trata solamente de un cambio de dueño, donde el bien pasa de un patrimonio a otro. ¿Cuál es la adquisición derivada? Cuando yo no soy el propietario primitivo, cuando yo no soy el primer dueño de ese bien o de ese objeto, sino que ese bien o ese objeto al cual ahora yo soy el dueño, no soy el primero, sino con anterioridad, como te decía, el que me lo vendió, a su vez lo obtuvo de otras personas. Por tanto, yo al ser el tercer dueño, el tercer propietario o el cuarto dueño propietario, lo estoy obteniendo como dueño propietario derivado. ¿Por qué? Pues porque yo no soy el primero que adquiere esa propiedad, sino ya con anterioridad otras personas ya habían dispuesto de ese bien, ya habían tenido a su disposición ese bien y que ahora me lo están transmitiendo. ¿Cuáles son las adquisiciones derivadas? Se presentan cuando el bien de que trata ha sido propiedad de otra persona. Si yo adquiero un coche, adquiero una casa, pero esa casa, ese coche ya han tenido con anterioridad otros dueños. Se trata solamente de un cambio de dueño donde el bien pasa de un patrimonio a lo que siendo el patrimonio de otra persona. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo las diversas formas de cómo se adquiere la propiedad, pero las formas de adquirir la propiedad de manera general. Ya veremos las formas de adquirir la propiedad, pero de forma particular, de forma concreta, de forma específica. De las formas de adquirir la propiedad de forma general está la adquisición, ya lo dijimos, la adquisición derivada en contraposición a la adquisición primitiva. También está la adquisición a título universal y la adquisición a título particular, como viene siendo o vendría siendo el caso del famoso legado con el legatario, es decir, con el beneficiario, que solo se le transmite o solo recibe una parte del patrimonio familiar, una parte del patrimonio de la persona que nos designó legatarios, propietarios de esa parte, de ese bien, más no denunciar de lo que viene siendo su patrimonio. La acción derivada en continuación a la primitiva es cuando yo adquiero un bien, pero no soy el primer dueño, el primer propietario, sino que ya con anterioridad otras personas ya habían tenido también la propiedad de ese bien. La acción primitiva es cuando la persona adquiere el bien por primera vez, se convierte por tanto en el primero y por el momento único propietario del bien. El caso de los departamentos de una reciente unidad habitacional o bien los coches de agencia en cuanto a los que salen de lo que viene siendo su famoso elaboración y los ofrecen por tanto a las personas que puedan adquirir esos bienes nuevos. Entre las adquisiciones, o mejor dicho, de lo que vienen siendo las formas de adquirir la propiedad de forma general, tenemos una última clasificación. La acción a título oneroso, la adquisición a título gratuito. ¿Cuáles son las adquisiciones a título oneroso? Se presentan cuando el adquirente, es decir, el nuevo propietario, se obliga a alguna contraprestación. El bien sea a cumplir con una obligación para poder obtener ese bien,
o bien sea pagando una prestación en dinero en efectivo para poder adquirir, por tanto, ese bien. Es decir, yo voy a ser el propietario, el dueño de un bien, pero para poderlo ser, para poderme convertir en el dueño, en el propietario de ese bien, necesito pagar un precio cierto y en dinero, es decir, dar una contraprestación, o bien cumplimentar o llevar a cabo el cumplimiento de una obligación. Es decir, trae consigo una carga, trae consigo un peso. Para que yo pueda ser el dueño de ese bien, llámese casa, llámese coche, llámese joya, llámese celular, no es tan fácil, sino que tengo que pagar por ello un precio cierto y en dinero. Si tengo que dar una contraprestación, tengo que dar el cumplimiento de una obligación y al hacerlo me convierto por tanto en el propietario de ese bien. Es a título oneroso, que de hecho vienen siendo la mayoría de las adquisiciones. La gran parte de las adquisiciones pues no solamente son las tomo y ya son mías, o me las dan y ya son mías. Siempre adquirir un bien implica pagar una contraprestación, implica llevar a cabo el cumplimiento de una obligación. Por tanto, para poderlo hacer, necesito cumplir con esa prestación, con esa contraprestación, cubrir por tanto el costo o el gasto de lo que implica la adquisición de ese bien. Mientras yo no cumpla con ese pago, con esa prestación, pues es obvio que nunca seré el dueño propietario. Es obvio que entonces el dueño nunca me transmitirá ese bien hasta en tanto yo no haya liquidado la totalidad o el monto total del valor de lo que viene siendo ese bien. La acción a título oneroso se presenta cuando el adquirente se obliga a alguna contraprestación, es decir, paga por la adquisición de una determinada cantidad de dinero, paga un precio cierto y en dinero, la compra-venta, o bien a cambio de lo que me están dando yo doy otro bien, una especie de reciprocidad, una especie de permuta, donde para poder yo adquirir la casa que me están ofreciendo y al no tener en efectivo, pues entonces te transmito, no sé, algún juego de coches, algún conjunto de coches o de joyas que implican, por tanto, el cumplimiento de una obligación, el cumplimiento de una contraprestación. Quiero ser el dueño de algo, pues ese algo, o ese bien mejor dicho, tiene un costo, tiene un valor, tiene un precio. Y yo para poderlo adquirir tendré que pagar ese costo, ese precio, y convertirme, por tanto, en el dueño o propietario. La acción a título oneroso se presenta cuando el adquirente se obliga a alguna contraprestación, es decir, pagar por la adquisición de ese bien mediante el pago de una cantidad. ¿Sí? Ahí tenemos la adquisición a título oneroso, la que me va a costar, la que me va a ser gravosa, porque tengo que pagar un precio, un valor, un dinero para que yo me pueda adquirir ese bien o bien dar otro bien como permuta y en consecuencia poderlo obtener. En contraposición o de forma complementaria a la adquisición a título oneroso, tenemos la adquisición a título gratuito. ¿Cuáles son las adquisiciones a título gratuito? Se presentan cuando el adquirente no tiene que dar nada a cambio. No existe para adquirir la propiedad la necesidad de pagar contraprestación alguna, como sucede con la famosa donación o lo que vienen siendo los regalos. Cuando con motivo de la celebración de un cumpleaños, de un aniversario, alguien nos regala un bien, desde algo pequeño hasta algo grande, por tanto, me está no solamente regalando, obsequiando el objeto, o regalar o obsequiar el objeto, significa transmitirme la propiedad. Pero sin que yo me vea obligado a tener que pagar un precio o tener que cumplir con una obligación. Simplemente te transmito el bien, te lo regalo, es tuyo, X y ya.
Yo adquiero este reloj, adquiero este celular que me regaló mi papá, pensando en tu caso, o algún familiar, pero como regalo, como obsequio, pues como tú y yo lo sabemos, no se recibe nada a cambio. Ni mucho menos se le exige a la persona a la que le estoy transmitiendo ese bien, pues, el cumplimiento de una obligación, el pago de una prestación. Simplemente se lo transmito de forma llana, de forma simple, para que la persona disponga libremente de lo que viene siendo ese bien. En concesión a la adquisición a título oneroso, donde para poder adquirir un bien o hacerme legítimo propietario, tengo que pagar una prestación, tengo que pagar una cantidad de dinero como precio, y al hacerlo me convierte en legítimo propietario. La adquisición a título gratuito implica que yo recibo un bien, o la persona recibe un bien, pero sin nada a cambio, sin tener que hacer un pago, tiene que hacer una contraprestación para que ella pueda disponer de ese bien, de ese objeto. La acción a título gratuito se presenta cuando el adquirente no tiene que dar nada, absolutamente nada, a cambio. No existe para aquí la propiedad la necesidad de realizar o llevar a cabo una contraprestación, como sucede con la donación o lo que siendo los regalos. Veámoslo al revés. Cuando usted a un ser querido o a un familiar decide obsequiarle algo, regalarle algo, le está donando la propiedad de ese bien. Y como regalo, como donación que estamos dando, no estamos obligados a exigir a la persona que le dimos ese regalo, porque entonces perdería su naturaleza de regalo, y más bien sería una compra-venta o una permuta, exigirle que nos pagara su precio, pedirle que nos diera la cantidad que tuvimos que dar para poder llevar a cabo ese obsequio, ese bien. Si lo haríamos de esta manera, pues perderíamos o desnaturalizaríamos esa aparente donación, ese aparente regalo. Más bien sería una compraventa disfrazada de regalo, una compraventa disfrazada de donación, pero que en realidad me la están cobrando. Acción a título gratuito es cuando el adquirente no tiene que dar nada a cambio. No existe para adquirir la propiedad la necesidad de pagar contraprestación alguna, como sucede con la donación o lo que vienen siendo los regalos. Ahí tenemos, por tanto, las diversas formas generales en cómo las personas podemos adquirir la propiedad. Lo podemos hacer a título universal, cuando adquirimos la totalidad del patrimonio de una persona. Hoy podemos hacerlo a título particular, cuando solamente adquirimos una parte de ese patrimonio, una parte de lo que viene conformando la sociedad del patrimonio. Entonces sería a título particular. Pero también podemos ser los primeros o los únicos dueños, porque es un coche que salió apenas de agencia, es un celular que apenas se puso en el aparador, y que por tanto nadie, por ser aparato nuevo, nadie ha sido el anterior dueño. Me convierto por tanto en el primer dueño, que viene siendo una adquisición primitiva y derivada cuando yo no soy el primer dueño de ese bien, sino que estoy consciente que es un departamento, que es una casa, que ya otras personas la habían ocupado, la habían tenido. Y la persona que hoy me la está vendiendo o yo se la estoy comprando, a su vez la recibió de otra persona. En consecuencia, me convierto en el tercero, en el cuarto, quizás en el quinto adquirente propietario. Entonces, ahí hablamos de una adquisición derivada y no de una adquisición primitiva, que es cuando la persona por primera vez, o es la única que por el momento se ha convertido en el dueño, en el propietario de ese bien. Por último, vimos que hay dos tipos de adquisiciones: a título oneroso y a título gratuito. A título oneroso, que es cuando para poder adquirir ese bien o esa propiedad necesito que pagar un precio,
un dinero, un costo, un valor. O bien, cuando yo para adquirir esa propiedad, pues no tengo que pagar absolutamente nada, más que mi gratitud, más que las gracias, por el detalle de haberme obsequiado algún bien, desde algo simple, no sé, unas plumas, hasta algo más complejo, como quizás un coche, una casa, o algo si quiere un poquito más material. Entonces, en este caso adquiero la casa, adquiero el coche, adquiero la joya, pero sí que por ello estoy obligado a dar el pago de un precio, porque me lo están regalando. En términos jurídicos, me lo están donando. Y la donación implica, por tanto, la transmisión de la propiedad de un bien, pero sin exigir, sin cobrar, sin pedir el cobro o el costo de ese bien. Ahí tenemos, por tanto, las adquisiciones a título gratuito. Repito por última vez para que se nos quede bien grabado, como siempre te lo he dicho, las formas de adquirir la propiedad de forma general son a título universal o bien a título particular, a título primitivo, adquisiciones primitivas o adquisiciones derivadas, y por último, a título oneroso y a título gratuito. A título oneroso cuando para poder adquirir ese bien necesito que pagar una suma de dinero. Necesito que cumplimentar o complementar o llevar a cabo el cumplimiento de una obligación o bien otorgar lo que viene siendo una contraprestación. Esas son las diversas formas de cómo se puede adquirir la propiedad de manera general. Pero también existen las formas particulares o específicas de adquirir la propiedad. Ya las hemos visto en clase anterior y que ahora las vamos a desglosar, a detallar y por tanto velas aprendiendo, velas conociendo y velas por tanto integrando a tu UCB interna, a tu memoria que tenemos o que tenemos consigo. Normas particulares o específicas de adquirir la propiedad es a través de un contrato. 2. Por mandato, por disposición de la ley. 3. A través de la ocupación, que es la forma natural en cómo las personas adquirimos una propiedad. La forma natural de ocupar o de ser dueños de una propiedad. Y a manera de ejemplo, dentro de la ocupación está la adquisición de tesoros, la adquisición de animales por caza, la adquisición de animales y otros productos o especies por la pesca. Tenemos además lo que es la accesión. 2. Tenemos los contratos. Además, los contratos, la ley. Además de la ley, tenemos ahora lo que es la ocupación en sus diversas vertientes, como son tesoros o animales por caza o bien producto de la pesca. Tenemos también la accesión. Entonces, la ocupación y la accesión, aunque tienen terminación final similar o parecida, son conceptos completamente diferentes. Son conceptos que en un momento determinado vamos a aclarar. Uno de ellos es la ocupación y otro de ellos es la accesión. También con 4 formas en cómo se obtiene la propiedad por medio de la accesión, que son el aluvión, el avulsión o la avulsión, que es la formación de una isla, y por último la mutación, es decir, el cambio del cauce de un río. ¿Sí? Y tenemos también la prescripción, aclarando que en materia de lo que estamos viendo, que es derecho patrimonial, que es lo relacionado con las obligaciones, hablamos de una, perdón, de relacionado con los derechos reales, hablamos de una prescripción positiva, o también llamada una prescripción adquisitiva, que en términos legales y correctos llamamos la usucapión. Ya tenemos ahí un concepto ya más complicado, pero tenemos que ir distinguiendo. Una cosa es la ocupación, otra cosa es la adquisición, otra más la prescripción y una más la adjudicación. Las vamos a ver tienen terminación final en ción y podemos confundirnos. Por eso trata de visualizar desde ahorita
¿Cuáles son las formas particulares de adquirir la propiedad? El contrato no hay problema, por mandato de ley tampoco hay problema. El problema lo tenemos por la similitud de los términos que estamos manejando, como son la ocupación, como es la accesión, como es la prescripción y por último la adjudicación. ¿Y cuáles son las formas particulares de adquirir la propiedad? Son el contrato, la ley, la ocupación, o también llamada adquisición, la accesión, la prescripción y lo que viene siendo la adjudicación. Dentro de los derechos reales, la prescripción se le llama prescripción positiva o prescripción adquisitiva, o en términos más técnicos, es la famosa usucapión, ¿sí? Y esto lo aclaramos porque recordemos que en materia de obligaciones, estamos en materia ahorita de derechos reales, de derechos patrimoniales, procede el transcurso del tiempo a través de la prescripción positiva, o también llamada adquisitiva, o mejor conocida como la usucapión. Pero en materia de obligaciones tenemos otra prescripción, que es la prescripción negativa, o también llamada la prescripción liberadora, que es la que permite que la persona pueda liberarse de sus deudas, de sus compromisos, de sus pagos a través del tiempo, ¿sí? Y entonces pues, se llama acción liberadora, acción negativa. En cambio aquí la prescripción se entiende con la forma de adquirir una propiedad a través del tiempo, con motivo del tiempo, cuyo dueño o propietario se desconoce quién sea. No sepa ciencia cierta quién es el dueño de ese lote baldío, de ese terreno baldío. Yo lo ocupo con la intención de que ese bien a través del tiempo se convierta por tanto en mi propiedad. A esa forma de adquirir la propiedad con motivo del transcurso del tiempo se le conoce con la prescripción positiva o también llamada prescripción adquisitiva o técnicamente llamada como la usucapión. Y por último tenemos lo que viene siendo la adjudicación. Entonces, jóvenes, ve visualizando, ve mentalizando y ve guardando en tu memoria de tu cerebro, en tu USB, esa memoria que no le costó nada a tus papás y que tampoco nos costó ponérsela a nuestros hijos cuando fueron concebidos y que debemos ir guardando, y que son el contrato, la ley, la ocupación, la accesión, la prescripción y por último la adjudicación. Dentro de los contratos tenemos únicamente a los contratos relativos de dominio. Con eso ya se ha dicho todo. Si ubicamos cuáles son los contratos relativos de dominio, cuáles son los contratos relativos de uso, cuáles son los contratos de garantía y los contratos de prestación de servicios, y al decirte que los únicos para poder adquirir la propiedad son los contratos relativos de dominio, pues me olvido de un depósito, me olvido de un mandato, me olvido de un comodato o de un arrendamiento. Porque el arrendamiento y lo que viene siendo el comodato, si bien es cierto, adquiero la propiedad, pero no la adquiero para ser el dueño de ella, sino solamente para disponer, para disfrutar de ese bien. En cambio, el dueño propietario sigue manteniendo esa propiedad. Entonces, en cuanto a los contratos, las formas de adquirir la propiedad son solamente a través de los llamados contratos de relativos de dominio. Y se habla de lo que es la compraventa, la donación, la permuta, el préstamo o también llamado lo que viene siendo el mutuo. Tenemos el caso de la ley cuando así lo dispone y tenemos de forma concreta la ocupación con sus diversas modalidades como son la adquisición de tesoros, la adquisición de animales por caza, la adquisición de animales y otros productos por la pesca, y tenemos la accesión en sus 4 diversas modalidades, que son el aluvión, la abulsión, la formación de una isla, la mutación de cauce de un río. Y tenemos también la prescripción en su aspecto positivo,
o también llamada prescripción adquisitiva, o mejor dicho técnicamente como la usucapión, en contraposición a la prescripción en materia de obligaciones, llamada negativa o liberadora. Y por último tenemos lo que viene siendo la adjudicación. Pues bien, jóvenes, con esto le estamos dando ya forma a lo que son los derechos reales, concretamente a la propiedad y demás otros bienes, a través de las formas de adquirir la propiedad, tanto las generales como las específicas, y en consecuencia podemos ir manejando todo esto. Los jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en lo que es Zoom para atender cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aclaración sobre esta clase, o bien para ventilar y tratar los temas jurídicos en general sobre lo que ha pasado en esta semana y podemos estar actualizados de lo que tenemos que llevar como futuros abogados que vienen siendo ustedes. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.